Hola, mis amados hermanos, les saludo, les bendigo. Es un placer para mí estar y compartir con ustedes a través de este medio, en esta ocasión, este prestigioso Congreso Regional Patagónico, el 18º ya, en este emprendimiento que nació en el corazón de Dios, que es llevar a toda la asamblea, a todos los hermanos cristianos unidos en la visión hasta lo último de la tierra. En este caso, el lema que nos convoca es ejercitando los sentidos hasta alcanzar la madurez. Les digo que es un placer para mí porque he tenido la posibilidad de participar en varios de los congresos patagónicos. De hecho, la Patagonia Argentina es una zona que Dios me asignó hace unos años atrás y que he transitado y he caminado durante muchos años, y amo profundamente a la Patagonia y amo profundamente la obra del Señor. Por eso, ser parte de este congreso para mí es una honra y es un verdadero privilegio. Creo que tengo la palabra para compartirles también, solo espero que Dios me dé la gracia para hacerme entender y encontrar las palabras correctas, ¿no? para dicha tarea, lo cual a veces no es fácil, porque la tarea de un comunicador de la palabra es poder pasar, es poder bajar un diseño celestial, una percepción celestial que recibimos en nuestro espíritu, y poder traducirlo en palabras, que los lenguajes, por cierto, a veces son limitados para expresar algunas cosas. Imagino, no sé, a Moisés observando el tabernáculo celestial y luego encontrarse con madera, con tela, con oro, con plata, y tratar de edificar algo que vio en lo celestial. O a un Pablo, ¿no? Visitando el tercer cielo y luego tratando de escribir esos diseños en la carta a los Efesios. De hecho, la tarea le pareció tan complicada o tan difícil que dijo, bueno, no voy a sacar varios manuales para tratar de explicar lo que vi, porque algunas cosas me son inefables, así que más vale escribo brevemente, lo dice así en su carta a los Efesios, pero si leen atentamente podrán entender. Para hacerlo, dice, pidan al Padre de las Luces que les dé espíritu de sabiduría y de revelación. En otras palabras, que te la revele Dios. Yo escribo poco porque la revelación no les da a los hombres atribuirlas a nosotros la capacidad de dar una revelación. No, nosotros podemos dar una palabra revelada a nuestro espíritu, pero la gracia del Señor tiene que operar tanto en el emisor como en el receptor. Así que ruego a Dios que me permita a mí encontrar las palabras correctas y a ustedes en el entendimiento espiritual, para que esta palabra no solo esté en la dimensión de la información y de la mente, o en la dimensión intelectual, sino que pueda bajar a nuestro espíritu y que pueda luego ser puesta por obra, al menos lograr reacciones que sean correctas conforme a la palabra y a los lineamientos que recibimos de parte de Dios. Creo que los congresos conllevan eso, el poder entender los diseños de Dios y el poder vivirlo. Recibir información la podemos recibir continuamente. Hoy los medios de comunicación pueden estar cargados, al menos las redes sociales o lugares como YouTube, para escuchar mensajes. Información nos puede llegar, eso no significa que la estemos entendiendo espiritualmente. Entender una palabra espiritualmente implica que esa palabra es vivificada por el Espíritu. Él es el que nos da el entendimiento espiritual. Él, no subestimo el intelecto de las personas, pero no es por ahí que podemos entender. Por ahí vamos a evaluar y vamos a coordinar lo que nosotros recibimos, pero la luz viene de la vida, y la vida es el Espíritu que opera en nosotros. Por eso, cuando Dios nos alumbra nuestro entendimiento, nos queda un tercer escalón, que es poder vivir en sabiduría. La sabiduría no es lo que sé, sabiduría es lo que vivo. Nadie es sabio por saber solamente, sino le van a llamar sabio porque puede vivir sabiamente, ¿sí? Necesitamos poder volcar lo que nosotros recibimos y además lo que logramos entender, porque una cosa es recibir una información y otra cosa es ordenar la información recibida como para poder entenderla. Así que ruego que después de toda esta impartición que se realizará a través de este medio en esta ocasión, aunque nos encanta disfrutar de los congresos y de las reuniones cuando podemos estar juntos, ¿no? Alabando, adorando al Señor, de eso no hay ninguna duda. Pero la impartición, el Espíritu está ahí, está aquí, y Dios va a hacer su obra porque para eso nos convoca, porque estamos unidos en el Espíritu y tenemos
la unidad completa con el Padre, el mismo Padre, la misma sangre, la misma fe, la misma esperanza, el mismo Espíritu. Entonces, ¿cómo no recibir y hacer este congreso en esa unidad espiritual para agradarle a Dios y para comprender sus principios y ponerlos por obra? Estoy seguro también que en el transcurso de las enseñanzas, los diferentes oradores que no hemos hablado entre nosotros para ponernos de acuerdo, solo encontramos el lema y cada uno irá buscando aquella línea que debe seguir a través de la enseñanza, y por lo tanto es muy probable que también haya reiteraciones. Eso no significa de que hubo una falta de coordinación, significa que Dios está queriendo fijar ciertas cosas, y por lo tanto como principio fundamental de la enseñanza la reiteración es clave y es básica. Yo recuerdo cuando iba a la escuela y me enseñaban las tablas, ¿no? Nos hacían repetir y repetir a ver si nos quedaba o no nos quedaba. Bueno, cuando hay una reiteración de un concepto o de una enseñanza, es buena porque se va fijando en nuestro espíritu y porque además nunca es exactamente igual, siempre va siendo enriquecida, siempre hay más. ¿No? Si habremos predicado veces, no sé, el Salmo 23, lo pueden saber todos de memoria, sin embargo, sigue trayendo riqueza, sigue revelando, ¿no? Porque la palabra tiene profundidades, tiene dimensiones. La palabra como viva que es, porque no es una palabra que simplemente es letra. La letra mata, la letra está en un libro cualquiera. Y usted puede leer un libro, no sé, algún libro de literatura, y ¿para qué lo va a seguir leyendo? O sea, ¿para qué va a leer todos los días de su vida un libro de literatura? Usted lo leyó y ya está, ya lo leí, ¿verdad? O sea, ¿para qué lo voy a volver a leer? A lo sumo, después de unos años, volver a refrescar la mente con un libro que nos agradó. Está bien, porque es como volver a ver una película que alguna vez la vi. Pero hay veces que se repiten y uno dice, vamos a mirarla, esta película me gustó. Sin embargo, la Biblia se lee y se relee continuamente y continuamente porque es un alimento espiritual, porque no es letra, no es un libro, es la palabra viva. Y como palabra viva tiene dimensiones. A ver, los seres humanos, cuando estamos vivos, no somos una foto. Una foto puede tener usted una foto aún de un ser querido que ya partió y tiene la imagen y lo va a recordar, pero ya no está vivo. Eso es una imagen, es una foto y está ahí. Eso no tiene vida, solo es un retrato. Cuando estamos vivos, manifestamos la vida de muchas formas diferentes, con actitudes, con palabras, con gestos, con risas, con momentos, con expresiones, porque la vida es así. La vida va cambiando, ¿no? Uno no siempre está igual, a veces para nuestro mal, ¿no es cierto? Miramos una foto de cuando éramos más jóvenes y unos kilos menos, unos años menos, y estábamos bárbaros. Y dice, pero ¿cómo he cambiado? No me di cuenta. ¿Cuándo fue? Bueno, la dinámica de la vida, ¿no? Ahora, la persona que comparte o que convive con nosotros va viendo ese cambio y nos va conociendo a mayor profundidad. Hay gente que me puede conocer a mí simplemente por saludarme alguna vez o por haberme visto en algún evento y dice, no, yo al pastor Rebolleda lo conozco, pero en realidad simplemente me vio. Ahora hay personas que se relacionaron conmigo mucho más y que me conocen de manera mucho más profunda. De hecho, un amigo íntimo o mi esposa conoce de mí cosas que otras personas no conocen. ¿Por qué? Porque la intimidad, la comunión, la relación hace que nos vayamos nutriendo y la persona se nos va revelando, ¿no? Y esa revelación va dando a conocer lo que somos y la otra persona que nos conoce bien nos puede describir. De la misma manera nos ocurre con el Señor. Vivir con Dios es tener comunión con Él, que es mucho más profundo que una simple relación. Yo me acuerdo que hace unos años, cuando se empezó a decir que Cristo no era religión, sino era relación, estuvo bueno porque rompió una estructura muy limitada, ¿no? De pensar que era una religión. Pero tampoco es una relación y nada más, sino que Dios nos habla de una comunión, lo cual es mucho más profundo porque es una unión. Lo mismo ocurre con los santos en la iglesia. El Señor no está hablando de una relación de los santos, sino de la comunión de los santos. Eso implica, mi amado, y alguna vez lo he compartido en otra enseñanza como esa, eso implica mayores profundidades, mayores niveles de intimidad. Y esos niveles de intimidad, de profundidad con Dios, nos va revelando cosas que antes no veíamos, cosas profundas que están escondidas en el corazón de Dios. Y que Dios nos deja ver que tiene esas profundidades, ¿no? Porque la Biblia nos habla mucho de misterio. Y yo sé, pero ¿y por qué nos habla de misterio? Porque las cosas valiosas no se ponen sobre la mesa,
sino que se esconden en un lugar de privilegio. Y no se las muestra a cualquiera, nadie muestra sus riquezas a cualquiera, sino que se las reserva solo para los íntimos. David comprendía mucho esto, por eso también escribió parte de la Biblia, porque David llegó a decir un abismo llama a otro abismo. La palabra abismo es profundidad, ¿no? Lo profundo llama a lo profundo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo que David estaba diciendo es que lo profundo de mi ser, mi espíritu llama a tu espíritu, porque yo anhelo lo profundo de Dios. Quiero obtener mayor revelación, quiero conocer más de Dios cada día. Pablo llegó a decir una sola cosa hago. Amado, hay muchas cosas por hacer, y sobre todo cuando has visitado el tercer cielo. Sin embargo, él dice una sola cosa hago. Procuro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Si hay algo que anhelo es conocer más de Él. Y yo digo, pero si Pablo no lo conoció, ¿eh? Sin embargo, él anhelaba más. Porque sí, porque, a ver, el mismo Pablo nos dice que debemos ser fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu para ser plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios es amor, imagínense su tamaño. No tiene amor, es amor. Entonces, comprender las dimensiones de su amor, comprender las dimensiones de su palabra, comprender las dimensiones de la luz, no es fácil, porque no tiene límite, porque cuando no hay límite, hay infinito, hay eternidad. ¿eh? Y cuando hay esa eternidad, de tal modo que Juan dijo que si se escribieran las cosas que hizo Jesús no entrarían los libros en el mundo, ¿verdad? Bueno, tal vez lo decía referente al Cristo preexistente, imagínense, si habrá cosas por escribir y cosas por decir. Entonces, ¿cómo no querer conocer más de Él? ¿Cómo no querer conocer más del Padre? ¿Cómo no querer indagar más en lo celestial? ¿Cómo no agarrar con pasión la Escritura y saber que cuando uno entra en las dimensiones del Espíritu encuentra riqueza y riqueza y riqueza? Y como dijo Jesús, los tesoros a veces se saben esconder y aquel que los valora puede comprar un campo con tal de obtener el tesoro. Bueno, así también nosotros participamos del Congreso, abrimos nuestro corazón y nos apasionamos por descubrir más, por ver más, por entender más de lo que el Señor tiene para nuestra vida. Ahora, si vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 5, donde encontramos también esta referencia respecto de los sentidos para la madurez, y seguro que algunos de los otros oradores también han tocado, yo quiero usar esto como una base, luego transitaré un camino que creo que es el camino que Dios me ha trazado para compartir con ustedes. Dice en el verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá vemos que el autor a los hebreos se encuentra con un problema, y es querer darle un alimento sólido, y él le llama alimento sólido a la palabra de justicia. No creo que haya sido una casualidad que haya usado ese adjetivo calificativo para la palabra, pero lo cierto es que la justicia revelada a través de la palabra es lo que él pretendía dar como alimento sólido, o sea, meterse en dimensiones de entendimiento en los cuales podamos traer justicia a este mundo cargado de injusticia. Sin embargo, dice que ellos se habían hecho tardos para oír. Una persona tarda es alguien lerdo, ¿verdad? Alguien que no está apresurado ni ávido por escuchar. Y que además no estaban listos por causa de la inmadurez, porque todavía eran niños. Y a los niños no se les puede contar todo, ¿verdad? Hay cosas que a los niños no se les enseña. De hecho, cuando usted mira televisión en un horario determinado, dicen que es horario de protección al menor y sugieren que no pongas a los niños frente a la pantalla porque hay cosas que los niños no están preparados para ver. Es decir, a los niños no se les muestra todo ni se les enseña todo. Y el autor a los hebreos dice, yo quisiera mostrarles más, quisiera enseñarles más, pero todavía son niños. Y el mismo Pablo dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, que cuando un niño es niño no difiere de un esclavo, que aunque sea dueño de todo,
estará bajo tutores y curadores hasta que crezca, o sea, puede ser heredero de una gran fortuna y sin embargo no va a diferir de un esclavo y jugarán juntos porque es niño y los niños no gobiernan nada, solo empezará a gobernar su herencia el día de su madurez. Lo que está diciendo el autor a los hebreos es que si logran madurar, les voy a dar el alimento sólido, que es la palabra de justicia. Pero eso está reservada para los maduros, no para los más duros, ¿no? Sino para los maduros, para aquellos que han madurado en la fe. Ahora, también el autor a los hebreos dice que hay una forma de darse cuenta cuando una persona ha madurado y que lo hace confiable para la revelación. Es decir, Dios no puede soltar una revelación a cualquiera, no puede alumbrar el entendimiento de cualquiera así como así. Cristo en su gracia se revela a nosotros, aun cuando estábamos en tiniebla, por lo tanto no es algo que Él no pueda hacer, sino que es algo que Él no quiere hacer y ha mantenido cosas reservadas para nosotros porque solo la madurez nos va a permitir administrar bien ciertas cosas. Cuando un niño es niño no administra bien ni el dulce de leche. Usted le da un pote de dulce de leche a un niño y comerá sin límite y luego si ya no tiene hambre lo desparramará por todos lados porque no tiene administración. Ahora, yo soy un hombre grande y tengo el dinero para comprarme dulce de leche, pero curiosamente, aunque me gusta, no voy y me compro un pote de dulce de leche y me lo como todo porque sé que eso atentará contra mi salud. Y no tengo a mi mamá que me dice, no, una cucharadita nada más y trata de administrarme el dulce de leche. Antes tenía que hacerlo cuando era niño, porque era niño. Y Pablo dice en Corintios 13 que cuando sos niño pensás como niño, hablás como niño y juzgás como niño. Pero bueno, Pablo dice que luego salió de esa niñería, empezó a hablar, a pensar y a juzgar correctamente. Entonces empezamos a administrar los misterios de otra manera. Debemos ser administradores de los misterios de Dios, como dice la palabra. Ahora, ¿cómo el autor de los Hebreos podía entregar algunos misterios si aquellos que estaban oyendo eran displicentes o no estaban valorando la revelación? La revelación no tiene precio, pero tiene valor. Cuando alguien valora, prestará atención. Cuando alguien valora, buscará lo que valora. ¿Por qué la gente a la mañana se levanta temprano y aunque haga frío, aunque haga calor, se va a su trabajo y cumple con su tarea? Bueno, porque sabe que eso le va a generar recursos y considera que los recursos son necesarios para pagar sus cosas, para poder sostener su casa, su familia, alimentarse, vestirse y todo aquello que tenga que hacerlo por medio del dinero. Es decir, valora su trabajo y le da un valor a los recursos porque le suplen una necesidad. Amado, ¿qué valor le asignamos a la palabra? ¿Cuánto le dedicamos a la palabra? Porque al dinero parece que le dedicamos unas cuantas horas por día. Bueno, hay gente que dice que no le interesa el dinero, ¿verdad? Sin embargo, sí tiene tiempo para trabajar y a veces no tiene tiempo para Dios. Es muy curioso, ¿no? A veces el corazón es un poquito engañoso, no tener tiempo para Dios siendo Él el dador de nuestro tiempo. Sin embargo, si valoramos el tiempo y valoramos la palabra como un tesoro que puede ser escudriñado y que tiene riquezas para otorgarnos, nos vamos a tomar el tiempo de escudriñarla. Si valoramos la palabra de Dios que quiere hablarnos y es nuestro Padre y sabemos que cada vez que nos baje un diseño, un lineamiento, eso puede cambiar nuestra vida. ¿Cómo no buscar que el Padre nos hable? ¿Cómo no buscar que el Espíritu nos revele? ¿Cómo no escudriñar esos tesoros escondidos? Bueno, el que es niño no lo hace porque no lo sabe. Los niños no andan, a veces pueden tener algo de valor y quieren jugar con eso como si fuera un objeto cualquiera, porque no logran diferenciar algo que vale mucho con lo que no vale nada. Por eso, si usted tiene un niño y hay cerca un jarrón chino que vale $1.000.000, tenga cuidado porque lo puede romper como si fuera una baratija. No conoce la diferencia de lo que una cosa vale y otra, porque es niño. Por eso los niños pueden romper, ¿verdad? Son niños, no cuidan. Y usted dice, pero ¿sabe lo que me costó? Y bueno, pero es niño. Ahora, cuando maduraste, entonces sí, empezás a adquirir otra valoración, otra responsabilidad y otra entrega para con las cosas, otro cuidado, otra dedicación, porque tiene sumo valor recibir algunas cosas. Y el autor a los Hebreos quería encontrar esa recepción. De hecho, es curioso que él dice no poder soltarles el alimento sólido, porque cuando uno lee el libro a los Hebreos, uno descubre
que realmente está cargado con un hermoso bagaje de revelación, ¿no? O por lo menos de palabra revelada, porque cuando uno escudriña, va llevando, por lo menos a los hebreos expatriados, cómo pasar el río, ¿no? Cómo pasar esa dimensión, siendo este el significado hebreo, cómo pasar a esa dimensión del antiguo pacto al nuevo, del antiguo sacerdocio a Cristo, cómo fue la transición de Él como sacrificio y de Él como sacerdote, y cómo la sangre abrió camino, y la valoración de la sangre, y la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. O sea, cuando usted escudriña la palabra de los hebreos, dice, esto está cargado de maravillosas revelaciones que nos permiten pasar, ¿no? Sin embargo, parece que dijera no tener alimento sólido para darles. Ahora, hay algo que determina la capacidad de recibir revelación. Hay algo que Dios mide en nosotros para decir, es confiable, le voy a revelar o todavía no es el tiempo. A ver, un padre no le da las llaves del auto a un hijo en cualquier momento. Solo se la dará cuando sea más maduro o responsable o tenga la edad que tiene que tener para su carnet. Tampoco le dará la llave de la casa y menos la tarjeta con el número del cajero. A menos que su hijo sea maduro, responsable y confiable, lo cual sería una gran bendición. Y eso es lo que Dios busca con nosotros, ¿no? Que ejercitemos los sentidos para poder manifestar o demostrar de que hemos alcanzado madurez. Pero ¿y cómo la demostramos? Bueno, cuando logramos vivir, discerniendo el bien y el mal. Fíjese la versión de la Biblia al día de este mismo versículo 14. Dice, en cambio el alimento sólido, es decir, la palabra revelada, los misterios de Dios, es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esto es bárbaro, ¿no? Porque vemos que la percepción espiritual en realidad es una facultad, que puedo ejercitarla o no, es un derecho y tengo las herramientas y puedo ejercitarla o no, todo depende. Algunos ejercitan y otros no, ¿verdad? Es como un atleta, puede ejercitar su cuerpo y ganar una competencia, o puede simplemente sentarse y empezar a comer harinas, y se le va la mano con algunos kilitos como nosotros y dice, bueno, yo no estoy para las Olimpiadas. Bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? Que él está ejercitando para ser un atleta olímpico y yo no. Por eso me puedo comer una factura. Esa es la diferencia. Ahora, la medalla la va a ganar el atleta olímpico. Y si nosotros queremos ir a dimensiones de victoria, si nosotros queremos ser gente de avance y de revelación en el reino, tendremos que correr como para ganar, como dijo Pablo. Y Pablo no era un atleta que iba a ganar alguna carrera, ¿no? No era Usain Bolt. Pero Pablo, a pesar de las dificultades que pudiera tener para caminar, él decía, yo sé por fuera me voy deteriorando, pero por dentro me voy renovando día a día. Yo no miro lo que se ve, sino lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Yo estoy corriendo la carrera y estoy guardando la fe y voy a recibir la corona de justicia. Ahora, Pablo era un apasionado por poder ver más allá de lo que sus ojos naturales. No sé nosotros, ojalá que sí. Pablo decía, conforme al espíritu que he recibido, creí. Espero que nosotros también podamos creer que hay tesoros escondidos en Dios a los cuales tenemos acceso siempre y cuando seamos responsables. Y una de las maneras de ser responsables es ejercitar el derecho, es ejercitar nuestra facultad de poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Es muy grave no discernir el bien y el mal, porque, claro, evidentemente el ejemplo de ser un niño está bien puesto por el apóstol, el autor a los hebreos, porque un niño tal vez no difiere de una comida rancia de una comida buena. Tal vez la puede rechazar porque no le gustó, pero cuando los niños son niños tenemos que andar viendo qué se lleva a la boca, ¿verdad? No reconoce muy bien el peligro, no sabe lo que está bien y lo que está mal, a veces es imprudente al hablar, a veces es imprudente al actuar, porque no sabe, todavía no, es niño, no sabe si está bien, no sabe si está mal. Sin embargo, los que van ejercitando por la vida del Espíritu empiezan a discernir y se entiende que cuando el autor a los hebreos habla de discernimiento, habla de práctica. Habla de que si yo logré discernir que esto es malo, no lo voy a hacer, porque discerní que esto es bueno y esto es lo que quiero hacer. Mire la versión Jerusalén. Dice, en cambio el manjar sólido
es para los adultos. Quiero decirle que el adulto espiritual habla de madurez, o sea, no está hablando relativamente de una edad física. Yo conozco jóvenes que son totalmente maduros espiritualmente y conozco personas mayores o con varios años incluso del Evangelio que no son maduros, son más duros y la verdad que no entienden y se tornan viejos. ¿Eh? Y a ver, no quiero ofender a nadie, le quiero explicar, yo no tengo un problema con envejecer, lo que tengo un problema es con volverme viejo. ¿Eh? Los que me conocen hace unos años pueden verme en el video y decir, cómo se ha envejecido, ¿no? Bueno, sí, no tengo problema con eso, porque por más que queramos evitarlos o nos cuidemos un poco, los años vienen igual y los cambios se tienen que producir de manera natural. Usted mira algunos actores de Hollywood y los ve que tratan de sostenerse y empiezan con las cirugías, con los botox y no solo envejecen, sino que además envejecen mal, ¿no? Porque se hacen cada cosa que uno se da cuenta que lo que se está haciendo le está quedando la cara como de un muñeco, pero en realidad es porque no quieren asumir o porque no pueden, por la tarea que tienen, asumir la edad de manera natural y envejecer un poco de manera más digna o más natural. Yo no tengo problema con envejecer, quisiera que no. ¿Quién quiere, verdad? Quisiera que mi cuerpo sea como el de los 20 y pico, pero ya no lo es. Tengo algunas décadas más. ¿Eh? Y quisiera queda solo en un deseo. Por lo tanto, lo mejor es asumir con alegría los cambios y decir, bueno, yo no tengo problema con envejecer. Lo que no quiero es ponerme viejo. Y esto parece una redundancia, pero en realidad no lo es, porque lo que estoy diciendo es, no quiero ponerme viejo para Dios. No tengo problema en saber que cada día que pasa tal vez estoy más cerca del final de este cuerpo, pero como tengo la eternidad depositada en mi corazón, yo sé que Dios me dará un cuerpo nuevo, que incluso será mejor que este que tengo, un cuerpo glorificado, eterno, y que la muerte no puede tocarme. Mi cuerpo es necesario, que es un cuerpo de muerte, vuelva al polvo, porque Pablo dijo que es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad. Así que él lo celebró. Y yo también. Pablo dijo, quiero ser semejante a él en mi muerte. Claro, lo vio al Cristo. Recuerde que Pablo no estuvo con Jesús, estuvo con el Cristo resucitado. Claro, yo también quiero ser así. Yo también quiero un cuerpo de eso. Mientras tanto, asumo que este cuerpo volverá al polvo y trataré de administrarlo de la mejor manera posible como para que dure lo que tenga que durar, conforme al propósito que Dios me asignó. Sin embargo, lo que no quiero es ponerme viejo para Dios. No quiero ser un odre viejo. Quiero que Dios pueda encontrar en mí un hombre que a pesar de los años le pueda depositar una palabra fresca, una palabra renovada, que Dios pueda seguir corriendo los velos de mi alma para poder ver lo que tengo que ver y entender lo que tengo que entender para transmitir y ser un dador de lo que por gracia he recibido y dar palabra fresca, no importa la edad. Tal vez la voz irá cambiando, tal vez con los años se vuelve un poco más temblorosa. Yo creo que la mano de Pablo temblaba al escribir y de hecho hay cartas que lo ayudan a escribir porque tenía problemas en sus ojos y porque tal vez su mano no estaba para escribir de manera bien legible. Sin embargo, lo ayudaron y mire lo que hizo. Dejó cartas cargadas de revelación. Entonces, yo quisiera ser un odre nuevo para Dios y que si Dios tiene un vino nuevo lo pueda depositar. Para eso tenemos que ser personas confiables y tenemos que ser personas que anhelemos y que deseemos estar listos para recibir de parte del Señor mayor luz, mayor entendimiento. Una de las cosas que bloquea eso no solamente es la niñez o la inmadurez, sino también el orgullo. El tener el entendimiento de los años, el ser algo así como un hermano mayor, ya no ser un niño, como le llamamos en el griego, un epio o un tecnión o un tecnón o un huíos, no, ya un pater, alguien que de pronto está dando a otros, que tiene un ministerio y que avanza, y usted no sabe qué fácil que es caer en esas personas que ya saben que no son niños y que han impartido sobre otros y después encontrarse carentes de revelación, se secan, porque no mantienen la frescura de querer más, de querer... Es más, a veces ocurre que asumen de que ya lo saben, de que ya lo escucharon todo y de que ya lo vieron todo, pero déjeme decirle que no es así. La palabra de Dios es dimensional y hay tantas profundidades como el mar mismo que tiene unas profundidades inexplorables por el ser humano. Yo recuerdo que
que un profeta, un siervo amado por todos nosotros, Facundo Pose, me dijo, el Señor me dijo que te prepares, que estudies, que te capacites, porque hasta ahora solo has tocado las olas del mar de su palabra. Y dice Dios que te llevará a las profundidades y te mostrará los tesoros escondidos. Yo nunca me voy a olvidar, no solo de Facundo, sino que no me voy a olvidar de la palabra que me entregó. Porque cuando yo ya era predicador, Dios me dice, solo estás pegándote un bañito en las olas, ¿eh? O sea, está bien que prediques, pero tengo un mar y profundidades inexplorables para llevarte. Así que si sos pronto para oír, te voy a ir sumergiendo en esos tesoros y en esos misterios. Pero la condición es que me demuestres que estás pudiendo discernir entre el bien y el mal, que estás pudiendo librarte de los engaños de Satanás, que sos una persona que de alguna manera caminás en la luz para poder saber dónde hay un dejo de tiniebla y poder rechazar de tu vida todo lo que no conviene. Cuando yo leo estas versiones, o la versión Dios habla hoy, dice la comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre el bien y el mal. La pregunta es, ¿sabemos juzgar? A veces en la iglesia hay gente que juzga mal, sinceramente. Por eso se enrieda en pleitos, en conflictos, en divisiones. Por eso hay gente que ante lo que está pasando en el mundo, a través de la pandemia, a través de este cimbronazo económico de los mercados internacionales, no solo en nuestro país más agravado por la situación en la cual nos encontró y por las malas administraciones, por cierto. Pero todo lo que está pasando en el mundo ha generado una gran incertidumbre dentro de la iglesia. Y cuando uno mira en las redes sociales, en los medios, y uno ve los comentarios de cristianos, uno se da cuenta que están apuntando, pero no saben para dónde muy bien. Están hablando, evaluando y soltando conspiraciones, diciendo que es así o es allá, pero en realidad no están pudiendo discernir correctamente el bien o el mal de todo lo que está ocurriendo. A veces, ojo, nosotros podemos ver el mal en algo que tal vez no es tan malo si lo sabemos comprender. Si miramos a Cristo crucificado, no puede decirse que había algún bien en esa cruz, porque no había un cuadro más terrible, más doloroso, más angustiante que el de la cruz. Sin embargo, tenemos que reconocer que estaba dándose el triunfo más extraordinario de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? El tema es que yo pueda discernir, y si no puedo discernir el bien, y bueno, actuaré como los discípulos, asustado, porque los discípulos escucharon a Jesús, pero estaban como adormecidos, ¿vio? Y Jesús le había dicho en el Getsemaní que oraran para no caigan en tentación, y sin embargo fueron tentados. Jesús no le estaba hablando de una tentación sexual, Jesús le estaba hablando de tiempos de presión, de adversidad que iba a venir sobre ellos. De hecho, esos tiempos los sacudió mal. No solo a Pedro que lo negó, sino que todos los demás discípulos hicieron lo mismo, y en el momento más sublime de la resurrección, y en el momento que se corrió la piedra, no estuvieron. Y alguien diría, ¿cómo no estuvieron si estaban ante el momento más extraordinario de la historia de la humanidad? Y es más, estaban informados de que así sería. ¿Por qué no estuvieron? ¿Por qué vivieron un momento trascendente de la historia y pasó por sobre ellos sin que pudieran detectarlo? De hecho, Jesús se apareció cuando estaban escondidos y aún así no le creían. No le habían creído a las mujeres cuando fueron a decirles que el maestro había resucitado y no estaba en la tumba. De hecho, hicieron una loca carrera, un Pedro y Juan, a ver si quién llegaba primero a la tumba. Y dice, es verdad, no está. Sí, es verdad, te lo había dicho. Y cuando Jesús se les aparece, aún tuvieron la perversa idea de querer tocar sus heridas. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir, verdad? Tener un ser querido que está sufriendo internado en un hospital y uno va a tocarle la operación a ver si es verdad que lo operaron. Nadie haría una cosa así. Bueno, con Jesús lo hicieron. Porque no podían discernir lo que estaban viviendo, porque no estuvieron orando y velando para poder comprender, porque no fueron profundos, porque escucharon con superficialidad la palabra que Dios les habló en la cena final. Y que después de 2000 años todavía hay gente que superficialmente sigue escuchando los tesoros que inundan esa palabra de ese pacto que Dios nos legó. Y no entendieron. Ahora la pregunta está bien, la idea no es juzgarlos a ellos. La pregunta es, ¿nosotros estamos entendiendo lo que pasa hoy?
¿No será que tal vez estamos en un momento histórico conforme a las Escrituras y que no estamos comprendiendo en qué etapa de la Escritura estamos y en qué etapa profética estamos, que pasa lo que está pasando en el mundo? Entonces, los que no saben empiezan a tratar de adivinar y yo digo, pero a ver, si soy un comunicador de la verdad, no puedo dar apoyo como si fuera cierta una determinada conspiración, porque eso ya lo hemos hecho durante años. Yo cuando recién me convertí me acuerdo que los predicadores decían que el anticristo era el papa. Resulta que los papas van muriendo y se van levantando nuevos papas y ahí seguimos apuntando a ver si encontramos al 666 y quién será el anticristo, ¿no? Si era el código de barra, si era la tarjeta de crédito, si es la marca, si es la vacuna, siempre andamos apuntando por las dudas. Y yo quiero decirle que Dios nos está queriendo dar el alimento sólido de los tiempos finales para que los embates y las presiones de este mundo no nos afecten. Dios nos quiere mostrar, porque somos hijos de la luz. Y aunque el mundo esté en tiniebla y oscuridad en las naciones, sobre nosotros amanece el Señor, sobre nosotros debe ser vista su gloria, no el temor, no la angustia, no la desazón, no la desorientación, sino de encontrar certezas de un Dios que nos va revelando el camino, que nos va mostrando con anticipación hacia dónde vamos y hacia dónde va el mundo. Los hijos de las tinieblas no ven, pueden tener temor, y es lógico, pueden estar desorientados, y es lógico, y es normal. ¿Cómo no vas a estar desorientados a oscuras? Si aun cuando nos ocurre en nuestra propia casa, uno se levanta a las 2 de la mañana y medio dormido y no sabe si agarró para un lado o para el otro y anda tocando las paredes para no equivocarse, ¿cómo no se va a desorientar la gente en un mundo en oscuridad? Pero nosotros tirando por los medios de comunicación, nosotros comunicadores de la verdad, apoyando conspiraciones o no conspiraciones, amado, está en la Biblia que el nuevo orden mundial, que el gobierno del anticristo, si se quiere o llámelo así, se va a manifestar en la tierra. Claro que sí, lo tenemos y lo sabemos. Y pues, ahora, apuntar dónde está y cuándo, solo genera incertidumbre. O sea, tenemos la palabra. ¿Qué necesitamos del diario del lunes? De un sistema que no está sino corrupto. ¿Qué necesitamos escucharle decir a Satanás para saber en dónde estamos parados? Si nosotros necesitamos escuchar a Dios para que nos diga eso. Dios es el que mandó a Juan para decir que el Cordero ya venía. El problema de los religiosos es que no lo escucharon. Juan les dijo, arrepentidos, ¿verdad? Metanoia, cambien de pensamiento. O sea, el Señor dice que ahí viene el Cordero, pero ellos no, porque ellos eran odres viejos, se habían envejecido, se habían secado. Entonces Juan era el diablo y el Cordero el hijo de Belcebú. Porque era distinto, porque ellos conocían la palabra, pero no estaban ávidos de lo nuevo de Dios, no eran capaces de interpretar la revelación. Espero que no nos ocurra lo mismo a nosotros y que nos llenemos de palabras sin poder comprender los tiempos que vivimos, sin saber poner el termómetro en el mundo para saber, pero con los oídos en Dios. Yo puedo poner el termómetro para saber la temperatura del mundo espiritualmente, pero yo tengo que escuchar a Dios, yo no necesito escuchar al diablo, a ver si logro captar si es cierto o no. El discernimiento viene de Dios, no viene de Satanás. Nosotros necesitamos tener discernimiento espiritual en la presencia del Padre, en la búsqueda y en la comunión profunda, orando y velando para no caer en tentación como los discípulos que se despertaron de su somnolencia y estaban desorientados. Entonces terminaron escondidos porque no comprendían lo que estaba pasando y estaban ante el momento más glorioso de la historia de la humanidad y escondidos y asustados. Y tal vez estamos en un tiempo clave para predicar el Evangelio. Y muchos cristianos escondidos y asustados. Y no estoy hablando de que hagamos la cuarentena cuando hay que hacerla o tengamos paciencia para volver a congregarnos cuando podamos y ojalá el año que viene se pueda hacer el congreso con toda libertad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que de pronto no se congregó por la cuarentena y cuando hay que conectarse ni siquiera se conecta por internet y cuando puede congregarse ni siquiera se anota para ir con todos los protocolos de seguridad. No, ya voy a volver, pastor. Y uno dice, tal vez no está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Tal vez no está comprendiendo el compromiso que Dios nos está demandando en este tiempo como sus hijos y como líderes de esta generación. Yo lo he mencionado a David en algunas ocasiones porque David
no solo era un hombre que el Señor dice que tenía un corazón conforme a su corazón, sino que además servía a su generación o sirvió a su generación. Ojalá los líderes comprendamos y los hermanos, como ministros competentes del nuevo pacto, puedan comprender que somos personas de esta generación, ¿eh? No importa la edad que tengamos, yo no me gustan los mensajes en que pretenden pasarle el báculo a la generación que viene o el testigo a la generación que viene, te paso el manto. O sea, si Dios le dio un manto, usted no se lo pase a nadie, no se haga el Elías, porque Elías fue arrebatado y nosotros todavía no, así que quedémonos y seamos lo que debemos ser. Odres nuevos para Dios cualquier edad que tengamos. En el reino, dejemos de pensar que los jóvenes se hagan cargo, eso lo hizo la sociedad. Por eso tenemos gente madura que no sabe manejar el control remoto del televisor y jóvenes que te dan vuelta una computadora, porque en el momento de la transición, a ver, cuando yo era chico no había computadoras. Entonces, ¿cuándo se metió la computadora al mundo? Y estando yo ya vivo, y el móvil y la tele con sus controles y la tecnología, ¿cuándo entró? En mi generación. ¿Y qué pasó? Que ahora de pronto, con más de 50 años, digo, no, los jóvenes son los que entienden. ¿Y dónde estaba yo cuando vino lo nuevo? ¿Dónde estaba yo cuando vino lo nuevo de Dios? ¿Me comprende lo que le quiero decir? Eso de que dejen que trabajen los jóvenes, eso es una gran mentira. Pablo no era un hombre atlético y joven y por eso predicaba el Evangelio, sino que predicó hasta el último día de su vida en una casa alquilada en Roma. A ver si nosotros comprendemos que no hay una jubilación espiritual, que nadie se jubila en el reino, sino que trabaja haciendo un odre nuevo para un vino nuevo a los últimos tiempos, buscando la revelación de la voluntad, de los lineamientos apostólicos, del diseño de Dios para los tiempos que vivimos. Si no logramos discernir el bien y el mal, vamos a buscar cuál es el anticristo. ¿Será este? ¿Será el otro? ¿Ya viene? ¿No viene? ¿Estamos en la tribulación? ¿En la gran tribulación? O sea, usemos el discernimiento y Dios nos va a abrir el Apocalipsis, que no es otra cosa que el libro de la revelación de Jesucristo. Así lo dice el mismo libro. Es muy curioso que el libro que dice que es el libro de la revelación de Jesucristo, que se llama Apocalipsis, que es apocalipto, que significa revelación, es el libro menos revelado para los que ni siquiera se atreven a escudriñarlo, porque son tardos para oír, porque no queremos ir ahí a escudriñar. No, es difícil de entender, yo no, Apocalipsis no es muy confuso. Es más, hay tantas explicaciones para lo mismo. A ver, cuando yo he enseñado sobre la venida de Cristo, yo tengo mi postura. El problema es que en la primera instancia donde he dado mi postura, automáticamente ha saltado la persona y dice, no, porque yo aprendí otra cosa. Le digo, pero vos has escudriñado lo que yo te digo. Yo no te estoy diciendo que creas mi punto de vista. Te digo que escudriñes la escritura. Tenés el espíritu de revelación, estudiá versículo por versículo si es necesario, para no ser engañado. No, yo creo lo que dijo un pastor en YouTube. No hay que ser superficiales, amado. Yo cuando escribí el libro sobre ese tema o cuando he dado la escuela sobre ese tema, no es para que me crean a mí solamente, sino para que escudriñen, para que evalúen, para que sean como los de Berea, para que agarren la escritura y analicen, a ver lo que me dijo, a ver dónde está en la Biblia, a ver, o sea, que no interpretemos así como así, livianamente, sino que seamos gente responsable, profunda, no niños. Al niño le dice que va a venir el ratón Pérez con billetes si pierde un diente y el niño contento se tira con un hilo para ver si cobra esta noche. El niño cree. El niño pone el pastito y los zapatitos para los Reyes Magos. El niño pone la media para Papá Noel. Pero es niño. Piensa como niño, juzga como niño, cree cualquier cosa. Pero está bien porque es una etapa y está bien. Pero cuando empezás a madurar, no crees todo lo que escuchás. ¿Usted cree todo lo que ve en televisión? Mire, yo estuve, cuando en uno de los viajes a Estados Unidos fui a Universal Studios, ¿no? Donde hacen las películas. Y uno queda maravillado por todo el mundo del cine y por otro lado siente la decepción de películas que uno ha visto y dice, pero y acá la hacían, estaba al frente nomás de la casa. Mira, acá hicieron esta, mira lo que era. Y uno en la película dice, ¡wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y en la realidad era toda una fachada. De hecho, nos mostraron una película que
realmente muy interesante, pero fue hecha en una pared azul, todos los demás efectos fueron detrás. Y uno dice, qué desilusión, ¿no? No, porque es un engaño, así es el cine, ¿verdad? O sea, la idea no es andar descubriendo que es toda una mentira, sino dejarse llevar y disfrutar de una película. Y está bien, pero la vida no es así. La vida no es escuchar cualquier cosa y creerla. La vida no es andar con espíritu de sospecha. Si es el diablo, no es el diablo. Si lo hago, no lo hago. La idea es que tengo las escrituras y tengo el espíritu de verdad dentro de mí y usted también. Entonces no tenemos excusa. Podríamos ante las diferencias orar, velar y no tener el orgullo, sino la humildad de que Dios arranque de nuestro corazón y de nuestra mente incluso toda palabra o todo conocimiento que yo recibí. Porque tal vez me vacunaron con eso cuando nací, pero no lo sabía. A ver, si usted nació en la India, es muy probable que haya practicado el hinduismo. Y si nació en el Tíbet, tal vez haya sido un budista. Eso no significa que si no conoció la luz, no abandone pensamientos que antes, como dice Pablo, éramos enemigos en nuestra mente del Señor. Entonces, renovaos en el entendimiento de vuestra mente para comprender cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso no es solo para salir del viejo hombre. Eso es para saber que si he sido improntado por un pensamiento, no importa quién me lo enseñó. Importa que yo escudriñe en el Señor y por la luz del Espíritu intercambie y que con hermanos maduros escudriñemos las escrituras, volvámonos a las escrituras, volvámonos a querer recibir la comida sólida como gente madura, volvamos a discernir, es malo tener una mala enseñanza. Y nadie puede decir, no, a mí no me pasó, vamos. Los que somos pastores de hace unos años, usted sabrá que hemos vivido la etapa de predicar, si la pollera tiene que ser larga, que no se corte el pelo, que esto no se mira, que aquello no se toca. Y hoy, bueno, en algún momento sí, se lo puede poner. Y nadie dijo, enseñé mal. Nadie dijo, sí, la verdad que en ese tiempo me equivoqué. O sea, no hay nada mejor que asumir. Yo eso lo había visto, lo aprendí así, lo enseñé así. Nadie es culpable. Hay gente que recibe algo y como lo recibe lo da. Y no estoy culpando a nadie, porque ese es nuestro problema. No hay que culpar, hay que hacerse cargo y decir, lo habíamos visto así. Pero hoy nos damos cuenta que estábamos equivocados. Hoy cambié el enfoque porque ahora me doy cuenta. El camino del justo es como la luz de la aurora de la mañana, va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la humildad es lo que nos permite decir, me equivoqué, tengo que cambiar. Hermano, yo le he dicho a la iglesia, hermano, esto se lo enseñé así, pero ahora veo que estaba equivocado. Una vez una persona me dijo, pero ¿y entonces no es Dios el que habla? Claro, el problema es que no hay infalibles. Dios tiene esa gracia maravillosa de hablar su palabra extraordinaria a través de personas comunes como nosotros, de carne y hueso, con toda la limitación intelectual y con toda la limitación espiritual que usted quiera que no reaccionamos ante ciertas cosas y que de pronto improntados por una palabra en un instituto, en nuestra institución o en cualquier lugar o de otros ministros, a todos nos ha pasado. Ahora, qué bueno es que tengamos la capacidad en este tiempo de los líderes intercambiar algunos temas, compartir, debatir con humildad. Una vez le hablé a un ministro, a un pastor, y le planteé un tema desafiante de la palabra para charlar con él, para que escudriñemos junto un tema, y me dijo, casi sin pensar, si es como vos decís, rompemos la Biblia. A ver, ese concepto de que si es como vos decís rompemos la Biblia significa es como yo digo y no existe otra cosa. Así dijo otro predicador en un momento, yo predico la palabra. Como diciendo, todos los demás que predican distintos se están equivocando. Amado, este tiempo es un tiempo de reenfoque, de humildad, de corazón abierto, de ser impartido, de volvernos al Espíritu para no ser engañados, que el Espíritu nos revele, que nos muestre el Señor, apasionarnos por las Escrituras y escudriñar las Escrituras porque Dios tiene cosas que, a ver, el apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios, y permítame leerle esto, sin embargo, y cuando viene ese sin embargo es casi un nexo de lo que venía hablando y estaría mal que no le diga qué es lo que pasó, pero él estaba diciendo que no se había presentado ante los corintios con sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y algunas versiones dicen lo siguiente, yo no me presenté a ustedes, y no dice me presenté con poder mostrando milagros, no. Él dice que él dependió, que él se sintió débil y
En algunas versiones dice que se sentía inadecuado y tenía temor porque no encontraba la capacidad de hacerles entender el Evangelio. Entonces se volvió dependiente del Espíritu y dijo, el único que les puede revelar a Cristo es el Espíritu Santo. Por lo tanto me presenté ante ustedes no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu, porque solo el Espíritu puede llegar a sus corazones. Y luego dice, sin embargo, y esto es extraordinario, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, Pablo dice, cuando tenían que conocer a Cristo no me quedó otra cosa que depender del Espíritu porque la salvación no es dada por los hombres. Los hombres creen porque hay hombres que hablan. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predica? Pero el predicador solamente tiene la capacidad de hablar. Es la unción del Espíritu sobre la palabra la que produce como una semilla de vida en el corazón de los receptores. Al corazón del hombre no llega un predicador ni un apóstol. Al corazón de los hombres solo llega el Espíritu Santo. Ahora, eso sí, una vez que tenés la vida, el Señor busca madurez, porque en la madurez puede darnos revelación. Y Pablo dice, entre los que han alcanzado madurez hablamos sabiduría. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está hablando de no es lo terrenal, no es lo intelectual. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Amado, hay gloria en algo escondido. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, habla de los tesoros escondidos en la revelación de la palabra. O sea, Dios ha guardado tesoros para nosotros y eso es para nuestra gloria. A ver si comprendemos, ¿verdad? O sea, cuando un niño es niño, tal vez no sabe que su padre tiene una herencia extraordinaria y tal vez nunca la vio y nunca la disfrutó, pero hay un día que ese niño madura y tiene que comprender que es el tiempo. Eso fue lo que pasó con Jesús. Él estuvo en la carpintería, pero cuando alcanzó la plenitud de los 30 años, que era cuando podía ejercer un sacerdocio, ¿no? Hablando espiritualmente, él fue al Jordán y se bautizó y el padre dijo, he ahí mi hijo amado. Esa palabra hijo es la palabra huíos. Es la palabra huiosesia, es mi hijo amado, presentándolo ante la sociedad como aquel que había madurado de manera tal que lo hacía poseedor de sus negocios. Claro, Jesús lo dijo cuando tenía 12 años, en los negocios del Padre me conviene estar, pero solo a los 30, cuando era maduro, pudo meterse en los negocios del Padre y manejar la unción, no a los 12, fue a los 30. Amado, la madurez nos mete en los misterios del reino y eso redunda en gloria. Dice, ninguno de los siglos, de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, no tuvieron misterio, conocían las letras, pero no conocían la palabra viva. Si la hubiesen conocido nunca lo hubiesen crucificado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo le pregunto, sé que muchos conocen este pasaje, ¿verdad? Pero miremos a los seres humanos. Si no hay ningún ojo que lo haya visto, ningún oído que lo haya oído y ningún corazón que lo haya entendido, ¿quién te lo va a decir? ¿Qué tiene que venir un predicador de Miami si no hay ojo que lo haya visto, ni oído que lo haya oído, ni corazón? Lo que está diciendo Pablo es que hay cosas que solo el Espíritu Santo nos puede revelar. Pero eso no es para buscar una doctrina nueva. No, hablo de las riquezas de la palabra que fueron dadas hace siglos y que sin embargo es tan fresca y tan viva y tan inescrutable, tan maravillosa que Dios nos está invitando a comprender los tiempos actuales. Si en lugar de asustarnos y para comprender lo que pasa en el mundo miráramos el noticiero, lo cual no está mal que yo me informe, pero tal vez no estoy viendo lo espiritual de lo que está pasando. Hay gente que no está viendo lo espiritual de lo que está pasando en nuestro país. Si vieran lo espiritual hay cosas que no hubiesen hecho jamás. Cuando antes de las elecciones, que yo visité varias iglesias y yo le dije a la iglesia, iglesia preciosa, yo no puedo decirte a quién tenés que votar porque esa no es mi función, a mí no me interesa eso, pero sí puedo decirte algo y te lo digo de parte del Señor, no podés votar nada que tenga que ver con la corrupción. Pero no estoy hablando de nadie, ni de ningún partido, ni apoyando a nadie, estoy hablando, no te hagas cómplice con lo evidente, no te hagas cómplice con el pecado. ¿Sabe? Hubo gente que al terminar las predicaciones, en más de una ocasión me pasó, porque en más de una ocasión lo dije, que se me enojaba y venía a decirme que yo me había metido contra su candidato.
En otras palabras, sin haber nombrado a nadie, sabía que su candidato era corrupto y sin embargo estaba dispuesto no solo a votarlo, sino a defenderlo. Eso es lo absurdo. Eso es lo que tenemos que erradicar de nuestra vida. Hay misterios escondidos de Dios. Que Dios nos dé la sabiduría, la gracia y el poder de descubrir estos misterios que el Espíritu Santo quiere mostrarnos